el testimonio. A ver, tienes una historia que podría ayudar a otros. Tienes una historia que podría ayudar a otros. Todos tenemos una historia, todos. La primera es, ¿por qué soy cristiano? ¿Cómo iniciaste en la vida cristiana? Cuando empezaste, ¿quién te ayudó? Una vez que encontraste a Jesús, ¿qué pasó en vos? Estas cosas que nos pasan y que las tenemos en silencio y las guardamos para nosotros. Pero todas estas historias pueden hacer mucho bien a otros. O sea que poco el aliciente acá es a que nos atrevamos a dar testimonio. Testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y poderlo contar. Porque esto va a hacer bien a muchos hermanos. Hay hermanos y hermanas que por ahí tienen un testimonio, vamos a decir, sencillito. Hay otros que tienen un testimonio grande, inmenso. Pero no importa, ¿eh? No importa, porque a veces los testimonios, vamos a decir, chiquitos, también llegan. Y siempre hay motivo para dar testimonios chiquitos. Nosotros esperamos a dar testimonio cuando tenemos algo extraordinario, un milagro inmenso, grandísimo, entonces ahí damos testimonio. Pero cuando son cositas así, no nos atrevemos a dar porque creemos que son pavaditas. Y no son pavaditas, sino que vemos la acción que Dios hace en cada persona. ¿Y qué es un testimonio? Un testimonio es, vamos a decir, una narración de la cual yo soy testigo. Una narración de la cual yo soy testigo de todo lo que Dios hace y ha hecho en mí. O sea que el testimonio es narrar lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y cuál es el objetivo de esta narración? El objetivo de esta narración, vamos a ponerlo como dos objetivos. Los dos objetivos del testimonio. Cada vez que yo voy a dar testimonio, tengo que pensar, el testimonio sirve para estas dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? La primera, el primer objetivo del testimonio es dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Cuando yo doy mi testimonio, detrás de lo que yo digo está que todos den gloria a Dios por lo que ha hecho. Primer objetivo, dar gloria a Dios. Y el segundo objetivo es que el testimonio que doy sirva para crecer en la fe de los hermanos y hermanas que me escuchan, crecer en la fe, en la confianza en Dios. El que escucha los testimonios o lee los testimonios recibe mucha gracia. Yo no sé si ustedes conocen la historia de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola estaba en el hospital con una pierna quebrada por un cañonazo, era capitán del ejército, que pidió algunos libros de caballería
para entretenerse un poco porque estaba aburrido en la cama. La mojita que estaba ahí dice, libro de caballería, me parece que acá no hay. Le puedo traer algunos de los libros que andan por acá. Bueno, tráigame cualquier cosa. Quiero leer algo para no estar aburrido. ¿Y qué le trajo la monja? Vida de santo. Y como no tenía otra cosa, San Ignacio de Loyola se puso a leer la vida de santos. Bueno, todavía no era San Ignacio, era Ignacio de Loyola. Se puso a leer, se puso a leer. Y después de varios días de estar leyendo, leyendo, a él le agarró por dentro, vamos a decir, una sana envidia, aunque no, la envidia no es sana, pero le agarró y decía, lo que estos y estas, se refiere a los santos, ¿no? Lo que estos y estas hicieron, no lo puedo hacer yo. Esa es la respuesta del testimonio, ¿ven? Mira el Señor lo que hizo en esta hermana. ¿No lo podrá hacer en mí? Entonces empiezan una oración a Dios, empiezan a crecer en la oración, empiezan a crecer en la fe. Así que acuérdense, cuando se da un testimonio, busquen más la gloria de Dios y el bien de los que escuchan. Olvídense de sí mismos. No den testimonio para vanagloriarse. ¿Viste qué testimonio? ¿Viste lo que Dios hizo en mí? Yo soy importante. No, eso no es testimonio. Eso es vanidad y vanidades. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Y yo creo que cualquiera de ustedes tiene motivo, experiencias, como para contar. Hay, vamos a decir, tres aspectos así de contar. Se puede contar el testimonio en el grupo de oración. ¿En qué grupo de oración hay testimonios al inicio del grupo? Yo lo pongo en mi grupo porque es una forma de entrar en la oración ya, pero es una forma de ver que Dios no está quieto, de ver que Dios se está moviendo, de ver que Dios actúa. Yo no puedo guardarme para mí la gloria que le debo a Dios. Lo que yo cuento me lo dio Dios y Él es el que hizo las cosas, no yo. Yo simplemente cuento, pero es Dios el que hizo todo. Entonces, toda la gloria de lo que ha hecho, toda la gloria a Él. Podrán ser cosas grandes, podrán ser cosas chiquitas, pero todas son importantes. Todas son importantes. Entonces, dar gloria a Dios y ayudar a los hermanos a crecer en la fe. Entonces, en el grupo de oración al principio, yo pregunto, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Ha actuado Dios en sus vidas? Cuéntenme. O en toda la semana, ustedes ni noticia de Dios. ¿Pasó algo? Entonces ahí empiezan a contar. Lógicamente, no son grandes milagros. Yo estaba sin una pierna y el Señor me regaló la pierna y ahora tengo la... No, 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 cosas simples. Fui al almacén y tal cosa pasó. Me encontré con una hermana que estaba necesitada. Ayudé, le hice oración, patati, una presencia de Dios. Y es un testimonio que aunque sea pequeño, es importante. Generalmente los testimonios son sobre salud física, en general, cuando ustedes
escuchan un testimonio de salud física o de conversión. Testimonio en general son salud física o conversión. No es lo único, hay algunos que no tienen que ver con estos dos, pero en general aparecen estos dos. Sobre todo sanación física, pero también hay testimonios muy hermosos de conversión de la vida. Yo antes era esto y ahora soy aquello. Vamos a leer un testimonio que está en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Ajá. ¿Qué Ustedes capítulo? ven la conversión de Pablo, está escrita en el capítulo 9, pero en el capítulo 9 es la narración que hace el que escribió Hechos de los Apóstoles y cuenta qué pasó con Pablo, con Saulo, cuando iba de Jerusalén a Damasco. Pero en el capítulo 22, es Pablo que cuenta su testimonio. Pablo que cuenta su testimonio. Lo iban a tomar preso y le pide permiso al centurión para hablar al pueblo hebreo. El centurión le da permiso y entonces, ¿qué dice Pablo en este testimonio? A ver, es el Hechos capítulo 22, del Sí. versículo 3 Ujú. al 15. Yo 3 soy, al 15. lo leo. Léelo, dale. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celos por Dios, como lo están todos ustedes el día de hoy. Yo perseguí a muerte a este camino encadenado y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. ¿Cómo puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos? De ellos recibí también carta para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él a mí: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de los que has visto y oído.
Palabra de Dios. Vamos, Señor. ¿Ves qué testimonio? Pablo estaba hablando a los hebreos y cuenta su conversión. Nos llegó hasta ahora, hasta el año 2025, esta narración, y siempre nos conmueve. Y siempre nos conmueve este testimonio de Pablo. Es importante dar testimonio, porque vemos que Dios actúa en cada uno. Dios no se queda quieto. Entonces nosotros tenemos que hacer como los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían seminario catequístico, profesorado de religión, ciencias sagradas. No había eso. Entonces, no podían explicar teología. ¿Cómo explican teología si no la aprendieron? Sin embargo, como eran evangelizadores, evangelizaban a través del testimonio. Testimonio todos tenían. Mira, yo era esto, yo era aquello, lo demás allá. Pero el Señor vino a mí y con su amor transformó mi vida. Y ahora soy esto y esto y esto. Entonces la gente que escucha decía, yo quiero ese Dios. Yo quiero a ese Dios. ¿Ven cómo es una forma de evangelizar? Entonces, muchas veces hace bien dar testimonio. Dar testimonio. Miren que a veces da más de lo que nosotros creemos, porque Dios se vale del testimonio para que su gracia llegue a la persona que Él tiene indicada. Porque a veces uno escucha el testimonio y por ahí a mí no me dice nada, pero al que está al lado mío le llega. Y eso lo maneja el Señor, pero yo tengo que dar mi testimonio. Entonces, es bueno dar testimonios en el grupo de oración, que me parece que no se da. Yo pregunto, a ver, en esta semana, ¿qué hizo el Señor? ¿No hizo nada? ¿Con ustedes no hizo nada? ¿No hizo algo? ¿No estuvo presente en alguna cosa que ustedes fueron y pasó tal cosa? Porque no es solamente testimonio de sanación física, pero cosas de conversión, cosas de vencer un vicio, de vencer un pecado por la gracia de Dios. Entonces, en el grupo de oración, es importante que al principio haya algunos testimonios, no que todos den testimonio, el que quiera, da un testimonio. Otro lugar donde se dan testimonios es en la iglesia. En la iglesia se dan testimonios. En las misas carismáticas, se solía empezar antes de la misa con un testimonio. Algún hermano o alguna hermana, antes de empezar la misa, daba testimonio de lo que Dios había hecho en ellos. Yo creo que se ha ido sacando ese testimonio y no sé ahora en cuántas misas carismáticas se da testimonio al principio de la misa. Me parece que eso lo han medio quitado. Y no lo quiten. No lo quiten. Porque es importante que en la iglesia se den testimonio. O se dan testimonio en retiros, en encuentros. Bueno, ahí se dan testimonio. Y hay testimonios, tercer lugar, a nivel personal, persona a persona.
yo tengo a alguien conocido que le pasa esto y aquello, y a mí me pasó eso. Entonces yo le cuento mi testimonio. Vos sabés que yo tuve eso que te está pasando a vos, y conmigo el Señor hizo esto. O sea, testimonio de persona a persona. Siempre el objetivo no es la vanagloria, el objetivo siempre es la gloria de Dios de todo lo que hace, y después el crecimiento en la fe y en la confianza en Dios de mis hermanos. Cuando, cuando se da testimonio de conversión, testimonio de una conversión, primero hay que contar cómo era yo antes. Yo antes de convertirme, antes de que el Señor viniera a mí, yo era esto, 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 esto. Uno cuenta cómo era antes. Después cuenta, cuando vino el Señor, todo lo que el Señor hizo en mí para que yo cambiara. O sea, presente de Jesús en mí, de Dios en mí. Y en tercer lugar, ¿qué estoy haciendo ahora después de la conversión? O sea, tener en cuenta esto. Cuando hay testimonio de conversión, ¿cómo era antes? ¿Qué hizo el Señor? ¿Y cómo soy ahora? Todo esto es para que cuando demos un testimonio tengamos una idea. Porque hay veces que se dan testimonios y los alargan, son re largos, porque empiezan a contar en detalle la enfermedad, los médicos, la enfermera, los medicamentos que toma, y se va demasiado a la enfermedad y se alarga, y son cosas que no interesan mucho. Luego vamos a ver un testimonio también que nos dio el padre Rufus Pereira, de una chica de 10 años. El padre Rufus dice, nunca en el mundo escuché un testimonio tan verdadero, tan real y tan concreto como esta chica de 10 años. Así que después lo vamos a ver. Estamos entonces diciendo que los testimonios los podemos dar. En el grupo de oración es importante que haya testimonio. Los podemos dar en la iglesia, y tercero, lo podemos dar a nivel individual, personalmente. Bien, algunas pautas sobre el testimonio, ¿no? Alguna cosa que hay que tener en cuenta. El testimonio debe ser sencillo, corto y verdadero. El testimonio no es un discurso, ¿no? El testimonio no es una clase, una enseñanza, no. Testimonio, como digo, sencillo, corto y verdadero. No hagan énfasis, como yo a veces veo, que hacen demasiado énfasis en la enfermedad que han tenido. Y están 15 minutos con la enfermedad, 2 minutos con lo que hizo Dios y 1 minuto con lo que hago yo ahora. Lo importante es lo que hace Dios. Lo importante es lo que hace Dios. Bien, otra pauta que hay que tener en cuenta. Nuestro testimonio nunca debe humillar o avergonzar a otros hermanos. Yo no puedo dar un testimonio donde aparezca el nombre de hermano y hermana que me hicieron mal y todo eso. Y por ahí la hermana está presente ahí.
sea, tener cuidado en ese aspecto. Nuestro testimonio es para hacer bien, no para humillar. Otra pauta. Cuando el testimonio se refiere a un cambio de vida personal, relatarlo sobria y sinceramente, sin exageración. Nunca decir, somos mejores que otros. No, no digan eso. Lo que pueden decir es, somos mejores que antes, pero no que somos mejores que otros. O sea, que no se note ni la soberbia, nada de eso. Algunos tienen miedo de dar testimonio porque creen que dar testimonio es un acto de soberbia. No, no es eso. Es un acto de gloria a Dios. Y yo no le puedo robar a Dios la gloria que se merece por una cuestión de que yo tengo miedo. Si yo no doy testimonio de algo que Dios ha hecho en mí, le estoy robando gloria a Dios. Se lo repito. Si yo no doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, le estoy robando gloria a Dios. Porque Él trabaja, nosotros debemos glorificarlo por toda su acción y por toda la gracia que derrama. Otra pauta. El testimonio no es simplemente una información, sino lo que realmente ha cambiado en nuestra vida por la acción de Dios. O sea, no es una información como si fuera una clase, no. ¿Qué ha cambiado en mi vida por la acción de Dios? ¿Qué ha cambiado? Esto tiene que ver con testimonios de conversión. ¿Mm? Y la última pauta, no atestiguemos sentimientos, sino realidades. Evitar el sensacionalismo y el sentimentalismo. A veces algunas hermanas por ahí se van por el lado del sentimiento. Ay, pobrecita, ay, ay, ay. Y se olvidan de la acción de Dios. Y termina el testimonio y la gente dice, pobrecita, cuánto sufrió. Y lo que tiene que decir el que escucha es qué maravilla que hizo Dios. Qué grande es el Señor. Después de un testimonio, por ejemplo, un testimonio antes de la misa carismática, después del testimonio surge un canto de alabanza a Dios por todo lo que hace por nosotros. Bueno, acá entonces les he dicho algunas pautas que hay que tener en cuenta cuando demos testimonio. Vamos a ir a la cosa práctica. Bueno, lo voy a leer. Este es el testimonio que escribió el padre Rufus Pereira. Y dice así, estaba dando un curso de Sagrada Escritura en el Instituto Pontificio de Teología en el noreste de la India, noroeste de la India. Claro, el padre Rufus Pereira es un sacerdote de hindú, de la India. Este curso se basaba en sanaciones y liberaciones que encontramos en los evangelios. Y este curso se hacía para obtener un doctorado en teología. O sea que eran todos sacerdotes estudiando lo que es sanación en los evangelios, pero a nivel teológico. Quizás sea el único instituto católico en el mundo que otorga un doctorado en sanación y liberación. El rector de este instituto me pidió oración por una niña
que vivía frente al instituto, y así fuimos a la casa para orar por ella. Había una niña de unos 10 años que estaba enferma, que hacía 2 meses que estaba enferma. Y en ese tiempo no había podido ir a la escuela. Y estaba allí, sentada en una silla, como desganada, con terribles dolores de cabeza, dolores de estómago, con continuos vómitos, dificultad para respirar, sangrado de nariz y viviendo con mucho miedo. Conversé con ella por un tiempo y entonces oré sobre ella. Al día siguiente vino a verme con su mamá y me dijo que estaba sanada y que ya estaba lista para ir a la escuela. Entonces le pedí, ¿por qué no me escribes tu testimonio? Y al día siguiente me trajo un testimonio escrito en su propia lengua y la mamá lo tradujo para mí al inglés. Entonces le pedí si lo podía leer a los sacerdotes que estaban haciendo el curso en el instituto, porque ese día les había dado 4 enseñanzas sobre las sanaciones en los evangelios. Les había prometido que por la tarde veríamos casos prácticos de lo que habíamos visto durante el día. Entonces invité a la niña que viniera con la mamá y que la mamá leyera el testimonio. No, dijo la niña, yo voy a ir solita. Y entonces esta niña, de solo 10 años, se plantó delante de los 20 sacerdotes y dio su testimonio. ¿Y qué decía el testimonio? Constaba de 3 afirmaciones. Acá viene lo más importante de este testimonio, las 3 afirmaciones. Y esto lo está planteando una chica de 10 años. Ténganlo en cuenta. Bueno, primero, yo estuve enferma durante 2 meses y sufría dolores de estómago, dificultades para respirar y muchos miedos. Y el Padre vino y oró por mí. O sea, la primera afirmación, yo estaba enferma y la iglesia oró por mí. 2, cuando el Padre estaba orando por mí, yo experimenté el amor y el poder del Señor fluyendo dentro de mí y me sané. O sea, esta pequeña niña de 10 años fue capaz de decir eso, que lo que la había sanado era el amor y el poder de Jesús. Y tercero, el Señor me sanó por mi gran fe en Él. Y el Padre dice, yo nunca he visto un testimonio como este en ningún lugar. Es un testimonio teológicamente perfecto. En solo 3 oraciones dichas por una niña de 10 años. Que ella pueda decir que el amor y el poder de Dios estaban fluyendo en mí, pero es la fe en ese poder la que me sana. Bueno, este es un testimonio que yo lo puse para que aprendamos, ¿no? Aprendamos. No estuvo la chica media hora hablando de todos los problemas físicos que tenía. Concretamente tocó lo que tenía que tocar, esos 3 puntos. Bueno, este archivo yo se lo mandé a ustedes
lo deben tener en la escuela. Ahora vamos nosotros también a la cuestión práctica. Hemos hablado de qué es un testimonio, las pautas para hacerlo, que hay testimonios de sanación física o de conversión, o de muchas cosas. Cuándo damos testimonio. Y ahora, en este ratito que falta, yo pregunto, ¿alguien de ustedes tiene un testimonio para contar ahora? Para darle un poco de confianza y que se larguen a dar un testimonio. Le voy a decir el mío, pero el mío es para que ustedes, bueno, se metan en esto del testimonio y lo puedan dar. Nosotros tenemos en la parroquia, yo tengo que cumplir ahora con todo lo que dije sobre el testimonio, ¿no? Nosotros tenemos en la parroquia una misa por mes, una misa carismática por mes. En la última misa del mes pasado, justo nosotros hacemos el primer sábado. El sábado que viene es primer sábado, o sea que va a haber misa carismática. Pero el primer sábado del mes de octubre, yo fui a la misa, pero fui mal, porque hacía como 20 días que no escuchaba nada. Yo de un oído, hace como 20 años que estoy mal y bueno, pero como del otro estaba muy bien, mucha bolilla no le di. Pero esta Claro. vez me agarró una infección en el oído medio, lo cual hizo que no pudiera oír del oído que yo tenía sano. Y ahí experimenté qué feo es no oír. Oye. No oía nada. Ponía la televisión a todo volumen. Y no, si no ponía el oído en el parlante, no escuchaba. O sea, siempre se escucha un poquito, pero no podía vivir así yo. Entonces me puse en oración. Le dije, Señor, no te lo pido por mí, pero yo así no puedo dar catequesis a todos estos hermanos y hermanas. Por favor, Señor, libérame de esto, de esta sordera, para que pueda seguir dando catequesis, porque así como estoy no puedo. Ya te digo, pasaron como, no sé, como 20 días, hasta que llegó la misa. Cuando llegó la misa, bueno, yo me puse en un banco debajo del parlante, pero aún así yo no escuchaba nada. Pero ahí estaba, firme. Los hermanos me preguntaban qué me pasaba, le explicaba. O sea que todos sabían que yo andaba con problemas del Audio. oído. Cuando termina la misa, lógicamente, bueno, en el paso santísimo, ¿qué le voy a pedir? Señor, sana mi oído. En la exposición del Santísimo, en la adoración, ¿qué le iba a pedir? Señor, sana mi oído. La imposición de mano, ¿qué le iba a pedir? Señor, sana mi oído. Bueno, pero lógicamente en el momento no pasó nada. Cuando terminó la misa, que ya la gente se había ido o ya se estaba yendo, los hermanos del grupo de oración dijeron, juntémonos todos, pongámoslo a Angelito en el medio y vamos a orar por él para que el Señor le libre de esta sordera. Así que me hicieron arrodillar, se pusieron todos alrededor, me pusieron las manos y oraron a Dios por mí. Yo cerré los ojos y me puse en manos de Dios. Señor, lo que tú quieras, tú sabes. Bueno, terminaron de orar, todo fenómeno, pero yo seguía sordo. Yo seguía sordo. No importa, pero ya está el Señor
ya está en cuenta, ya tiene en cuenta lo que me pasa. Ahora que él haga lo que quiera. Así que bueno, todos nos fuimos, yo fui a mi casa, todo bien. Llegué a mi casa, cuando entro, cierro la puerta, todo, me viene ganas de un estornudo. Y estornudé. Cuando termino de estornudar, empecé a escuchar perfectamente. Y es el día de hoy que sigo escuchando perfectamente del oído derecho que... Ahora, ¿cómo fue? Fue que, a ver, casualidad. Yo no sé si fue casualidad. Yo hago como el ciego que Jesús curó, ¿no? Que le preguntaban, los fariseos le preguntaban al ciego, ¿y? Ah, no sé, yo no sé nada de Jesús, no sé. Yo lo único que sé que antes estaba ciego y ahora veo. A mí también, no me pregunte. Yo sé que antes estaba sordo y ahora escucho. Te estoy hablando de esto de hace un mes. O sea, bien nuevo. ¿Y qué pasó en mí? En mí creció la fe y la confianza en Dios, que Él realmente hace cosas por nosotros cuando realmente nos conviene. Y Él sabe si nos conviene o no. Por lo visto, Él quiere que siga dando catequesis. Así que bueno, le doy gracias a Dios por esto que ha hecho. Por esto que ha hecho, alabado sea. Alabados. Bueno, Alabados. este es un testimonio. ¿Quién se anima a dar ahora otro testimonio? Pues yo tengo Bueno, un testimonio del domingo también, si quieren. muy bien, dale. Ah, Pablito, dale. Bueno, el domingo fui a misa y quería confesarme, ya tenía el anhelo de confesarme hacía mucho, ¿no? Pero como venía peleando con una angustia hacía varias semanas que en el grupo de oración se me iba y después me volvía, se me iba y después me volvía. El Señor me mostraba en Eclesiástico que tengo que, en Eclesiastés, como que tengo que ser feliz, porque los católicos, los cristianos tenemos que ser felices, y fui al cura y yo no encontraba paz. Entonces fui. Le dije, bueno, quiero confesar mis pecados, bueno, le conté todo y le quiero pedir al Señor que me perdone y que me dé la paz, porque no encuentro la paz. Y después terminó la reconciliación, me dio la solución y me fui con una paz tan profunda y una alegría que me fui re feliz. Y seguí el lunes como que los problemas que tenía desaparecieron y como sigo como, con mucha esperanza, con mucha alegría. Y nunca me había pasado de pedirle una absolución que me dé la paz. Y me la dio, me escuchó, sentí algo maravilloso. La verdad que estoy muy contento todavía Se ve que estaba muy cargado y necesitaba la absolución sacramental. Entonces, bueno, pero no sé qué pasó, pero no sé, fue muy hermosa la reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pablo. Muy bien, muy bien. Después vamos a hacer la crítica a mi testimonio, al testimonio de Pablo y a los que vengan. Ahora se achicaron todos. Ah, nadie quiere hablar. Hola, nadie. Estamos en la clase, estamos aprendiendo. Entonces aprendamos sobre algo real. A ver, ¿quién tiene un testimonio? Bueno, yo voy a contar algo, pero en sí no es un testimonio hoy, un testimonio. Sí, en mí fue un cambio. El otro día llegó y no anda mi calefón, no prendía el calefón. Yo, ¿cómo puede ser que no ande el calefón? Y este calefón con lo que me va a salir el arreglo, y qué sé yo. Llegó un momento que dije, Claudia, para la mano, yo misma, ¿no? Me lo decía, para la mano. Ay, Diosito, perdón, realmente esto no es importante, alguna solución va a tener. Y ahí que digo eso, ahí de rato pienso, ay, el Magiclick, capaz que con el secador de pelo lo puedo arreglar. Bueno, pueden creer que puse el secador de pelo en el calefón para ver si era que había entrado polvo o algo, y el calefón empieza, cuando lo pruebo después de ponerle el secador por abajo, por el agujerito, bueno, abro la canilla
y el calefón empieza a andar. Entonces, ay, digo, Dios mío, gracias porque me iluminaste. Es como que, pero fue para mí importante que le dejé de dar importancia a que, bueno, el calefón, y bueno, llamaré a un técnico, ¿qué voy a hacer? Pero la aceptación de que, bueno, llegó Diosito, vos sabés lo que haces. Y bueno, y después de pronto el calefón andaba. Para mí fue una alegría, dije, Dios me escuchó que yo no le daba importancia al calefón. Era una pavada, pero fue en el momento que sinceramente lo tuve presente y relajé con el choque de esto del arreglo de un calefón. Y relajé un cambio y genial, me vino genial. El pensar en Dios después me ayudó a iluminar. ¿Qué produjo eso en vos? Ay, ¿sabes qué? El tener presente a Dios que está en mi vida y prioricé a Dios y no al calefón, porque yo decía, ay, lo material va y viene, Claudia, el calefón, bueno, ya va a tener solución, pero es como que para mí fue un cambio muy, muy grande, esto de dejar de lado lo material o lo que me iba a salir y bueno, yo dije, bueno, ya está, no me voy a hacer tanta mala sangre. Y de pronto se me ocurre lo de como había hecho una vez con la estufa, pero eso o lo vi a un hombre que lo hacía, pero fue después de eso que me dio, yo digo, bueno, esto es gracias a vos, realmente, porque cuando en sí te das cuenta que necesitas paz para estar con Dios, ¿sí? Bajar y escucharlo a Él, y no escucharme a mí con las malas sangre o el problema, que no es problema. Pero ves que lo más importante, esto es para todos, ¿eh? Lo más importante te lo tuve que preguntar yo. Sí, es cierto. Lo que yo le Sí, pregunté fue lo más importante. sí, ¿Qué sacaste de todo esto? ¿Qué sí, sacaste en limpio en tu corazón? sí, Eso es lo más importante del testimonio. El calefón, qué sé yo, sí, qué sé yo, ni, lo que... ni me interesa el calefón, Claro, pero seguro. van aprendiendo, ¿no? Cómo es Sí, el tema del testimonio. ¿Alguien más tiene otro? Muy bien, gracias, Claudia, ¿eh? de Igual nada. que Pablo, gracias, ¿eh? ¿Quién más tiene otro testimonio? A ver, algo que haya hecho el Señor. Yo quería dar un testimonio. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Karina. Karina. A ver, Sí. Bueno, se trata de, durante mi vida, mi papá, durante mi infancia, durante mi adolescencia, tenía un problema de alcoholismo. Y bueno, yo desde muy chica iba a la iglesia con mi mamá y rezaba siempre para pedir para que él dejara de tomar. Bueno, él ya falleció, mi mamá también, pero lo que yo he dado como testimonio en el grupo de oración y a veces cuando me encuentro con personas que dicen, no sé cómo rezar o no sé cómo hacer para que el Señor me escuche. A mí me llevó muchos años rezar por mi papá, 30 y pico de años. Y el Señor actuó. En el momento en que tuvo que hacerlo, el Señor actuó y la perseverancia en la oración, yo sé que el Señor ayudó para que él pudiera sanar su adicción. Y bueno, yo a veces en los grupos doy ese testimonio, o lo he dado también personalmente a algunas personas cuando dicen que no saben cómo pedir, y también les digo que los tiempos de Dios no son los tiempos de uno. Es así. Y seguramente hay un motivo por el cual el Señor permitió que esto sucediera durante tantos años
Y yo creo que quizás es porque el Señor quería también que a veces, ¿no? Cuando las cosas van bien, uno por ahí se aleja de Dios. En cambio, cuando uno tiene situaciones que lo preocupan o circunstancias que lo hacen sentirse necesitado de Dios, uno está cerca de Dios y, y es como que siente esa necesidad del Señor. Y yo digo que quizás mi papá fue como una manera de que yo esté cerca de Dios. Ujú. Y bueno, Así. después mi papá, gracias a Dios, dejó de tomar y por ahí podía tomar, pero en circunstancias, digamos así, sociales, pero midiéndose, fue un cambio verdadero el que él tuvo. Y, y bueno, y fue su conversión también. Y bueno, para mí, eh, siempre yo aconsejo a todos los que dicen, el Señor no me escucha, el Señor siempre nos escucha, pero Él tiene sus tiempos y las cosas nos suceden para que nosotros perseveremos y para que podamos dar después testimonio de su gloria. Bien. Muchas gracias, Karina. Muy bien, Karina, porque primero presentaste todos los dramas y problemas, después la acción de Jesús, la acción de Dios, y por fin las consecuencias de esa acción de Dios en tu vida actual, ¿no? Sí, Bueno, cómo es el testimonio. Y y siempre me hay trajo mucha paz, testimonio. me ¿Cómo? trajo mucha paz también, después de que mi papá dejó, digamos, de tomar, a mí me trajo mucha paz, Dios me trajo mucha paz. Claro. Bueno, gloria a Dios. Algunos no se animan o no tienen motivo de testimonio. Yo les digo que todos tienen motivo, solamente con contar por qué sos cristiano. Ya hay una acción de Dios. O sea que ya todos tienen, por lo menos un testimonio tienen, ¿no? ¿Por qué sos cristiano? ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones al encontrar a Jesucristo en tu vida? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo en tu primer seminario de vida? Son todos testimonios, son todos testimonios. En mi primer seminario de vida, mi testimonio no lo cuento porque lo voy a escribir, pero son como 10 páginas, porque es algo extraordinario, que no se puede contar en 2 minutos. Va, se puede contar en 2 minutos, pero no se saca el provecho, ¿no? Del testimonio. Bueno, ya es la hora casi. Lo de hoy, ¿qué fue? Haciendo un resumen, ¿no? ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Narración. Siempre es una narración. Hablar, contar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Mm? Estuvimos viendo el testimonio de Pablo. Cómo Pablo primero empieza con todo lo que él era. Lo malo, perseguidor, asesino, todo lo que era. Y después toda la acción de Dios lo tira del caballo y Dios me hizo esto y aquello y me quedé ciego y después todas las consecuencias con Ananías, ¿no? Ahí en Damasco, como él lo cura de la vista y se transforma, el Saulo se transforma en Pablo. ¿Eh? Miren qué pedazo de testimonio se mandó ahí Pablo. Los objetivos del testimonio. Hay dos: darle gloria a Dios y ayudar a crecer la fe en mis hermanos. Miren, son dos objetivos que no nos pueden
No nos podemos quedar callados ante eso. Ah, pero me da vergüenza. Si amas mucho a Dios, se te va la vergüenza. O el Señor te la quita. Hay un testimonio. Yo tenía vergüenza en dar testimonio. Y ahora no me pueden parar porque estoy dando un testimonio detrás de otro. O sea que el Señor también puede actuar en eso. Bueno, ¿qué tipos de testimonio hay? Cuando se habla de conversión, siempre mi vida antes de la conversión y mi vida después de la conversión. Siempre que vayan a dar testimonios de conversión, tengan estas tres cosas. Mi vida antes de la conversión. Yo era cualquier cosa, pero el Señor me tocó y yo sentí dolor y arrepentimiento de mi vida. Me transformé y ahora sigo a Jesús hasta la muerte. Ven, ya están las tres partes del testimonio, ¿eh? Después vimos también dónde hay que dar testimonio, ¿eh? Grupo de oración en la iglesia y a nivel personal. Vimos las pautas que hay que tener en cuenta para cuando se da el testimonio y después vimos los últimos ejemplos de testimonio donde, bueno, no le voy a hacer la crítica a nadie, ¿no? Es suficiente que hayan aprendido un poco y puedan transmitir todo esto en su grupo de oración, en donde sea, que es bueno dar testimonio, que no es un acto de soberbia y que tengo que quitarme la vergüenza, si es que me da vergüenza, porque le estoy robando gloria a Dios, porque Él está haciendo un trabajo en mí y yo me callo la boca. En cambio, tengo que decirlo para que la gente lo alabe a Dios por la acción que está haciendo. Por ejemplo, Karina, que contó lo suyo, uno dice, gloria al Señor por lo que has hecho en la vida de Karina. Gloria, porque tú estuviste ahí, te moviste, escuchaste la oración de Karina. Eso es lo que uno tiene que buscar en los que escucha.